Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Con Flor Halfon. Actualidad en La Negra Pop. 10 de la mañana. Ay, está prendido. 10 de la mañana con 51 minutos y acá está Florcita para darnos toda la información y todo. Estábamos hablando recién qué cansados que estamos. Ay, pero ¿no les pasa? ¿No es una época particular de cansancio? Sí. Como no estamos más cansados que siempre. Yo ya te escucho cansado. Pero claro, pero el año pasado, que ya era bastante denso, creo que no fue tanto cansancio como ahora. Nos íbamos acostumbrando a no vacaciones, no sé qué, Sí. no. Por eso la gente también ahora está las vacaciones. ¿Y dónde? Y Mal, todo es la mal. locura. Tal cual. Bueno, se va a vacacionar mucho en el país, me parece. Sí, me claro. parece que sí, pero mentalmente me parece que estos 2 años hicieron lo propio y tenemos mucho agotamiento. Y tiene que ver con esto que les quiero contar porque vamos a ir al panorama COVID de la semana. Justo que el otro día estábamos hablando de para qué sirvió la recaudación, ¿se acuerdan del aporte solidario de grandes fortunas? Ese que algunos millonarios se resisten todavía a pagar. Bueno, el Ministerio de Economía informó que se recaudaron 247.500 millones de pesos, digamos 250.000 millones de pesos, y el 73% se destinó a aliviar los efectos de la pandemia. ATP, Repro, becas Progresar, todo esto que venimos contando desde hace tiempo. Pero además compró el gobierno más de la mitad de las vacunas con este dinero. Así que no es pavada lo que se ha recaudado. Recordemos que es un aporte que se aprobó hace un año, un pago por única vez de contribuyentes con patrimonios de más de 200 millones de pesos. Recordemos, porque también para que se entienda, viste, decir, grandes fortunas, ¿cuánta gente? Son cerca de 12.000 las personas que deberían pagar esto, cerca de 10.000 lo pagaron, cerca de 400 fueron a la justicia para no pagarlo. De hecho, no sé si escucharon estos días que Carlos Tevez había ido a la justicia para no pagarlo y finalmente la justicia le dijo, no, señor, lo tiene que pagar. Bueno, en la Argentina ya se aplicaron más de 73 millones de vacunas, pero recibió bastantes más, recibió 96 millones, así que la diferencia se prevé que se aplique en las próximas semanas, a lo sumo, en el peor de los escenarios, en el próximo mes. El asunto es que alcance para la tercera dosis, para todos los que haga falta, antes de que llegue el frío, porque ahí va a ser la cuestión, porque ahora, como venimos diciendo, estamos relativamente bien, si bien vemos que van subiendo los casos, estamos en materia de tasa de fallecimientos y de internaciones en terapia intensiva relativamente en niveles soportables. Digo relativamente porque obviamente al que le ocurre le resulta desgarrador, pero digo a nivel sanitario es realmente soportable. Falta que lleguen 9 millones de Pfizer, 16 millones de Moderna, o sea, todavía hay un margen para todo el universo que tiene que darse la tercera dosis, y ni hablar de la primera y la segunda. Se avanza para nuevos contratos, falta que lleguen 1 millón de AstraZeneca y 9 millones de Sputnik. Hasta ahora hay un 82% de la población argentina con por lo menos una dosis, 69 con 2 dosis, vamos a llegar a 70 para fin de año, y 8,6% con 3 dosis. Incluso se analiza si habrá antes de otoño 4ª dosis para los inmunocomprometidos, los mayores de 50 años que se han dado Sinopharm. Y otra cosa que se analiza, que puede resolverse la semana que viene o la otra, es nosotros ahora estamos en un margen de 5 meses para aplicarse la tercera dosis. O sea, si no te diste Sinopharm o si no sos mayor de 50 años, lo más probable es que la tercera dosis te llegue a los 5 meses de haberte dado la segunda. Pero, como en algunas provincias se está hablando de la preocupación porque está llegando la variante Omicron, dicen, che, ¿no te parece que por ahí el margen tendría que ser más corto? Hay algunos análisis internacionales que dicen que por ahí debería ser de 3 meses ese intervalo. Incluso en el exterior se empieza a dar así, a los 3 meses la tercera dosis. Igual insisto con que en el exterior están con frío, en el hemisferio norte están con frío, y entonces empieza a dar la tercera dosis con ese intervalo. Pero hablando del exterior, acabo de leer que en Israel están analizando dar la 4ª dosis. Ya. Exacto, sí, nosotros también. O sea, es un análisis posible porque esto va a ser interminable. Y bueno, pero el asunto es cada cuánto se dan las dosis. Digo porque por ahí es por mucho tiempo así, pero cada cuánto se van a dar esas dosis. Y después, si a partir de que se empieza a calmar un poco la cosa, no se empiezan a generar vacunas
ya más preparadas para las nuevas variantes y que no haga falta que te dé, porque imagínate que una vacuna cada 3 meses es genial si te resuelve el problema, pero es un montón. Entonces, o si no, que las píldoras, viste que empiezan a aparecer píldoras. Bueno, todavía también se está analizando lo de las píldoras, la ANMAT lo está analizando, también es una posibilidad. Pensemos que esto es toda la situación que todavía es en emergencia, vamos a ver qué sucede cuando ya se empiece a instalar un poco más la claridad respecto de qué significa este virus, cómo es, cómo se reproduce y cómo hacer para prevenir enfermedad grave. Por otro lado, la Argentina le donó a Bolivia 1 millón de dosis de AstraZeneca, ya donó en total al mundo 3.270.000. Tengo entendido que esta donación, la de Bolivia, es la más grande entre países de Latinoamérica. Lo que hizo Argentina a Bolivia fue muy significativo para ese país y además fue muy significativo desde el discurso de gobierno, diciendo en el gobierno de Mauricio Macri, este mismo avión llevaba las armas, pues se acuerdan de esta acusación que en el pleno golpe de Estado llevaron las armas a Bolivia, y en este gobierno, esta es la bandera del gobierno actual, y en este gobierno llevamos vacunas. Así que deja claro el país su posición respecto de ser solidarios con las vacunas para que este momento horrible se termine de una vez. Los casos de coronavirus subieron un 65% en una semana en la Argentina, y eso ya asustaba. Esto había ocurrido hasta ayer, pero ayer arriba de ese 65% subió un 75%. O sea, no es que de 65 subió a 75, ya había subido el 65 y en ese nivel subió un 75 más en los casos de entre ayer y antes de ayer, porque ayer tuvimos 9.336 casos y uno se recontrasusta. En ese marco ya empezó el pase sanitario en 5 provincias, este comprobante que dice que ya te diste las 2 primeras dosis. Ya hay pase sanitario en Córdoba, en Santa Fe, en Río Negro y en Santiago del Estero. Y en el caso de provincia de Buenos Aires, está instalando la provincia que si te das la primera dosis ahora, esto también para arengar a los que no se la dieron, si te das la primera dosis ahora, también entras en el pase sanitario. No hace falta que te des las 2 ahora. Sola, claro. Claro, porque tenés que esperar un tiempo para darte la segunda. Entonces la idea es que puedas vacacionar en la provincia. Como es muy alta la protección con una dosis, apenas te la das, entonces funciona. Y en provincia de Buenos Aires, además, la vacunación es libre para todos los que vayan a vacacionar en ese territorio, sean locales o sean extranjeros. La Omicron ya es la variante dominante en los Estados Unidos, no en la Argentina. Recordemos que en la Argentina todavía es la Delta. Países Bajos decreta cuarentena estricta hasta el 14 de enero, quiere decir que la cosa está brava. Francia hace obligatoria la tercera dosis para bomberos y algunos sectores más. París cancela eventos de fin de año por suba de casos. Y otro problema que surgió, atención con esto, es que están faltando Papá Noeles en Estados Unidos por la pandemia. Hay una nota de la BBC que dice que con la vacunación los yanquis están prefiriendo ir a comprar a los locales y no tanto comprar vía web como venían haciendo. Entonces los locales están urgidos de gente que se vista de Santa Claus, porque además los Santa Claus no solamente es que hacen falta por distintas circunstancias, sino que tienen miedo al contagio, entonces no quieren ir a esa situación donde va a haber un amontonamiento de gente comprando. Y aparte, generalmente los Santa Claus son gente que está subidita de peso, lo que hace que sea un factor de riesgo. También puede ser. Bueno, cierro con 2 de ayer. Una es que la oposición en el Congreso presionó para que hubiera sesión para que menos gente pague el impuesto a los bienes personales. O sea, el plan era que la gente con bienes por 2 millones de pesos, siempre pensamos por fuera de la vivienda, de la propiedad para vivienda. La propiedad para vivienda no se cuenta en esto. Por fuera de eso, la gente que tiene propiedades por 2 millones de pesos ya no pague, porque la inflación le corrió ese valor, obviamente, ya eso quiere decir que vale menos, y que paguen los que tienen bienes desde los 6 millones de pesos. Esto ya se había aprobado en el Senado y ahora estaba en diputados, y la oposición presionó para que se tratara esta ley. Consiguieron que hubiera sesión para tratar esta ley, pero el oficialismo se lo dio vuelta porque consiguió que esa gente que paga, los de más de 6 millones, paguen más que antes, por un lado para no desfinanciar al Estado y por el otro porque es un impuesto progresivo, de los pocos impuestos progresivos que hay, es decir, la gente que más tiene es la gente que más paga. Eso es de los pocos impuestos, porque después uno dice, en el IVA
pagamos todos cuando compramos alimentos. Entonces el que más tiene paga lo mismo que el que menos tiene. Eso no es un impuesto progresivo, es lo que se entiende por un impuesto regresivo. En este caso, el que más tiene es el que más paga, en este caso el único, diría, porque desde los bienes de más de 6 millones de pesos son los que más pagan. Ganó el oficialismo por un voto esta votación y consiguió la media sanción, porque como se corrigió, vuelve al Senado, se va a votar la semana que viene en el Senado, pero la oposición lo tildó de impuestazo. Estamos hablando de gente de más de 6 millones de pesos en bienes. Y nos vamos con una especie de entrevista de Babi Echecopar al expresidente Mauricio Macri, donde el expresidente habla de planes sociales. Yo diría que fue todo menos una entrevista. Fue como que los dos se pusieron cómodos y se pusieron a hablar. Comodísimos. Y tan cómodo estaba Macri que dijo todo tenía. Estos que me dicen que se preocupan por mí, que por eso me dan un plan, pero que van a dar un futuro, si no quieren educar a mis hijos, es porque quieren que mis hijos dependan de ellos como estoy dependiendo yo. Estos me están cagando. Exacto. O sea, al no educar a mis hijos, me están demostrando que no solo no me van a sacar a mí del plan nunca, sino que quieren que mi hijo también entre al plan. Y ahí se rompió, y ahí se está empezando a romper, o sea, porque hasta el peor planero sueña con que su hijo tenga otra vida. Todos son peores, decilo. Lo tratan medio de tontos, me parece, a los pobres, igual. Es tremendo. Es un poco fuerte, como medio, además de que desprecia, medio de tontos, ¿no? Como, y entonces dicen, cuando no me quieren dar educación, entonces bueno, igual quiero decir que en el gobierno de Mauricio Macri se triplicaron los planes sociales también para tener un panorama pero es de lo que estamos hablando. El punto de partida, aparte desde el continente, de un prejuicio brutal. Total. Toda esta reflexión, todo este momento, que también habla de mapuches truchos. Sí. En un momento, es decir, bueno, esta persona comandó los destinos de la patria. Los destinos de la patria con este pensamiento enquistado también. Es horrible. Muy fuerte lo que dijo ayer y se escuchaba a Babi Echecopar diciendo claro, efectivamente. Perfecto, así están las cosas, país, y se las hemos contado. Gracias.